Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Marlene Nayeli Cerverrías. Soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con matrícula 22003299, cursando la licenciatura de Derecho. Actualmente me encuentro cursando el módulo número 8, Derecho Internacional, asesorada por el licenciado Alejandro Escalona Sánchez. El día de hoy presentaré mi reto número 5, correspondiente a la unidad número 3 de este módulo, ¿qué reglas se rompen?, en el cual les presentaré una breve reseña acerca de la película seleccionada en este reto. En este caso sería La lista de Schindler, la cual nos muestra el contexto de la Segunda Guerra Mundial y lo que fue y lo que se vivió en el Holocausto. Esta película aborda temas muy importantes, como lo fue el Holocausto, la esclavitud, el racismo y crímenes contra la humanidad. En este caso sería el genocidio, registrado como el más importante dentro de la humanidad. Esta película está basada en hechos reales. Oskar Schindler era un empresario alemán afiliado al partido nazi, que tras la invasión de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial llega a un acuerdo económico con el director de un campo de trabajadores forzados, Amon Gott, para usar en su fábrica trabajadores judíos sin salario y en condiciones de esclavitud, como era de esperarse. Poco a poco va tomando conciencia del proceso de genocidio de los judíos por parte de los nazis, y este va cambiando de actitud con ellos, con sus trabajadores. Esta película trata de mostrarnos con toda la crudeza y el horror vivido del Holocausto y cómo hubo algunas personas que intentaron impedirlo, como lo fue Oskar Schindler. Es importante mencionar que la persecución que sufrieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial fue un fruto de una ideología racista misma, que no fue inventada por Hitler ni por algún otro miembro del partido nazi, sino que desde hacía muchos años atrás ya existía, y esta ideología era mejor conocida como los antisemitas. Este término era utilizado para referirse al odio y a la repulsión que sentían por los judíos, o sea que esta persecución no estuvo fundamentada por algo que de veras valiera la pena para que sufrieran ellos todo este horror vivido durante el Holocausto. Esta historia tiene contexto en la Segunda Guerra Mundial y se desarrolla en Alemania y Polonia, siendo Cracovia, Paslau y Auschwitz las principales ciudades donde se destacan las apariciones de los guetos. Recordemos que un gueto eran aquellos barrios que se destinaban a los judíos para que vivieran ahí en estado de marginalidad y fuera del alcance de las personas superiores, en este caso los nazis. También dentro de esta trama se mencionan organismos que jugaron un papel muy importante, como lo fueron el Junderate. ¿Qué era el Junderate? Era un consejo judío, conformado obviamente por judíos, responsables de cumplir las órdenes en Cracovia, como las respectivas al trabajo, alojamiento y comida, pero no podían representar al pueblo judío al 100%, por obvias razones. Simplemente estaban obligados a hacer lo que el ejército nazi decía. Ahí los judíos iban a quejarse, pero simplemente era una pérdida de tiempo, porque no podían representarlos al 100%. Los Schutzstaffel, mejor conocido como las SS, eran aquellas escuadras de protección nazi que también jugaron un papel súper importante dentro de esta gran guerra, dentro de este holocausto, pues recordemos que fueron los principales encargados de aquellas matanzas de miles y millones de judíos. Recordemos que para que esto se llevara a cabo surge un edicto, un documento muy importante, el Edicto 4491, el cual promulga que es obligatorio vivir en los guetos amurallados a los judíos de Cracovia y de ciudades aledañas. O sea que no había marcha atrás, había este documento que hacía un documento legal que obligaba a los judíos a quedarse en los guetos obligatoriamente. No es sino hasta 1945 cuando Alemania firma su derrota y los judíos de Schindler son notificados que ya son libres, pero ahora quien será perseguido es Oskar, ya que recordemos que él era parte del ejército nazi. Pero los judíos ya habían redactado y firmado una carta a su favor, documento que sirvió de mucha ayuda para Oskar Schindler para que no fuera condenado. Por el contrario de lo que le pasó a Amon Gott, el jefe de campo de concentración de Paslau, que fue condenado a muerte acusado de crímenes contra la humanidad, que fue el caso de genocidio y lesa humanidad. Pero es curioso porque al final de esta trama resulta que el hombre que en un principio esclavizó y explotó a miles de judíos para su propio beneficio, se convierte en el héroe de 1100 judíos que logró rescatar de los campos de concentración y exterminio. Esto a través de un pacto entre Amon Gott y Schindler, quien literalmente compró a cada uno de los judíos, lo cual le costó una fortuna, misma que ellos le hicieron ganar.
Para que esto sucediera, Schindler lleva a los judíos a su país natal en Checoslovaquia, como trabajadores para así poderles salvar la vida. Cuando estos llegan a la nueva empresa, fueron protegidos por este hombre, Oskar Schindler, quien, a pesar de formar parte del partido nazi, fue el primer hombre que luchó y les brindó una pequeña serie de derechos y quien luchó por su dignidad humana, dejando salir así su lado humanitario. Al final de esta trama, se aprecian aquellos 1100 judíos y sus descendientes, los mismos que un día Oskar Schindler rescató del Holocausto, rindiéndoles tributo en su tumba. En aquellos tiempos, desgraciadamente, no existía ningún ente internacional que velara por los derechos humanos y que parara esta barbarie en contra de los judíos. También cabe mencionar que no solo los judíos fueron víctimas en los campos de exterminio o de concentración, también lo fueron perseguidos otros colectivos, como lo fueron los gitanos, los homosexuales, partidos de opciones políticas diferentes y los testigos de Jehová. La historia hace referencia al artículo número 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que cualquier persona tiene todos los derechos y libertades de la declaración, independientemente de su religión. También defiende el derecho a la vida y a la libertad estipulado en el artículo 3 de esta declaración, a no ser sometidos a la esclavitud, como lo marca el artículo 4, y no a los tratos crueles o inhumanos, como lo marca en el artículo 5. Sin duda alguna, recordar el pasado nos sirve como fuente de referencia para intentar que los excesos de violaciones se repitan como en la Segunda Guerra Mundial, ya que es de suma importancia respetar el derecho internacional, ya que esto nos ayuda a mantener nuestras naciones en paz, garantizando así la dignidad humana. Por tal motivo, al final de la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización Nacional de las Naciones Unidas y se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, garantizando que todos los seres humanos pueden gozar de ellos, con el único fin de garantizar y preservar la dignidad humana, también para mantener la paz en el mundo y evitar las tragedias ocurridas en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.